con otros colegas sobre los casos de corrupción que se denunciaron el día de ayer y que se vienen denunciando, el famoso reparto de los hospitales. Bueno, mire, la Asamblea Nacional tiene que fiscalizar. Hay gente que piensa que ayudar a este gobierno es encubrirlo o solaparlo. Este gobierno mantiene a los ministros que son incompetentes y o corruptos a la fuerza, como lo hacía, como lo hacía el gobierno anterior a la fuerza, perdón. Pero este gobierno lo hace por su debilidad, porque hay gente que todavía confunde ayuda con impunidad, ayuda con encubrimiento, estabilidad con impunidad. Y, y yo creo que la Asamblea Nacional pues tiene que hacer su trabajo, que es fiscalizar. Fíjese usted, 5 juicios políticos pedidos en contra de Richard Martínez y el CAL todavía no los aprueba para que empiece en el proceso de fiscalización y pasen a la comisión. 5 juicios políticos en contra de Richard Martínez. Y la Asamblea Nacional en este tema del reparto de los hospitales tiene que hacerse la pregunta con mucha claridad. ¿Quién repartió los hospitales? Yo creo que a estas alturas ya se sabe muy bien que si hay un solo hospital repartido, tiene que haberlo repartido el gobierno. Estamos viendo que dentro del cuadro de las posibles cuotas políticas que habría tenido el asambleísta de Manabí que está siendo investigado, tiene a la gobernación de Manabí. Pues ¿quién designa al gobernador de Manabí? La ministra de Gobierno. ¿Quién que está siendo investigado por la fiscalía dice que se chateaba con la ministra de Gobierno? Vemos que hay un audio de unas personas, de una gerente de un hospital de Carchi que llama a la ministra de Gobierno a decirle que su tío está pidiendo a nombre de ella contratos en hospitales. Vemos que hay un audio que fue presentado en la Asamblea por el legislador Eliseo Azuero, donde las personas que conversan son de la Amazonía y dicen que están repartiéndose en él, haciendo referencia a quién en la conversación, a la ministra de Gobierno. Vemos que la ministro de Salud se va del Ministerio de Salud, la señora Andramuño, se va diciendo que tiene expresiones políticas que están siendo ejercidas a ella para poner personas que no son técnicas en el tema del manejo de la pandemia. Entonces uno se pregunta, ¿quién encima de la ministra de Salud, si no es el presidente de la República y por su intermedio la ministra de Gobierno? ¿Y quién maneja finalmente las relaciones entre la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional? La ministra de Gobierno. Entonces, la responsabilidad política es la que tiene que ser asignada a la ministra de Gobierno. Luego las penales con aquellas personas que cometieron las ilegalidades. Y la fiscalía será la que determine si también tiene responsabilidades penales. Pero aquí no nos podemos hacer los locos. Y yo creo que a fin de cuentas esto es muy claro. Es muy claro. Y los hospitales no los entrega la cigüeña. Pues. Y el otro día decía, escuchaba a Pancho Huerta, lo escuchaba con mucha claridad decir, es que aquí lo que tenemos que ya simplemente decir y reconocer es que la ministra de Gobierno y el presidente de la República no están siendo lo suficientemente honestos con la ciudadanía como para decirles que tuvieron que pactar para lograr una mayoría y en esos pactos tuvieron que repartir los hospitales. Es que ya todos lo sabemos. El presidente camina junto con la ministra de Gobierno con el traje nuevo del emperador, el traje nuevo de la transparencia que no existe en el gobierno. Asambleísta, ¿se podrá conseguir esta voluntad política tan necesaria para fiscalizar ahora cuando también se ha conocido que varios beneficiarios de este reparto son asambleístas? Mire, tiene que hacerse. Y mire, y en los juicios políticos se descubren 2 cosas. La primera cosa que se descubre es quiénes son los ministros incompetentes. Y segundo, se descubre quiénes son los asambleístas que están comprometidos y los blindan por ser cómplices, encubridores, tontos útiles o beneficiarios del reparto. Es que eso se evidencia en la votación de los asambleístas. Se puede prever con sus comunicados y se confirma con sus votos. Y luego, la sanción moral ciudadana que ya está asignada a los ministros, los asambleístas que los blindan también se hacen acreedores a esa sanción. Es decir, la gente ya está sancionando moralmente al gobierno y aquellos asambleístas que blinden a los ministros incompetentes y corruptos por ser cómplices, encubridores, beneficiarios o tontos útiles,
se harán acreedores a esa sanción ciudadana. Aquí ya no cabe ni siquiera preguntarse quién repartió, porque ya se sabe, lo repartió el gobierno y lo repartió la ministra de gobierno políticamente responsable por esa acción u omisión de reparto. Y los ciudadanos simplemente esperan que se haga justicia y la Asamblea tiene que elevarse para poder encontrarse con el nivel de sanción fiscalizatoria que la ciudadanía espera y que ya conoce quiénes son los culpables políticamente. En esta mañana estamos conversando con Roberto Gómez, asambleísta independiente, y creo que una de las dudas que hay que resolverla cuanto antes es: ¿y ahora qué hará la Asamblea con las denuncias que el día de ayer se plantearon sobre el uso de fondos y recursos públicos para la campaña del 7 veces sí? Usted, en lo personal, ¿qué opina? Bueno, digamos que hoy tenemos algo que ha salido en eso de ahí, y es que aparentemente la persona que manejó esa campaña hoy está en el IES y acaba de llegar hace un mes y medio. Entonces, dentro de la comisión hay que llamarlo, y yo creo que la Asamblea Nacional tiene que debatir este tema. Uno, dos. Estos son temas que tiene que actuar la autoridad dentro de la función judicial. La Asamblea tiene que pedir las informaciones, tiene que llamar, tiene que preguntar, tiene que confirmar, tiene que pedir la auditoría a la Contraloría, que ya se está haciendo. Pero la función judicial, la función de transparencia, que son Contraloría, que son Fiscalía, tienen que actuar dentro de sus competencias, porque esto, por ejemplo, se evacúa formalmente dentro de esas competencias. La Asamblea Nacional tiene que llamar, preguntar y hacer el seguimiento. Distinto a los juicios políticos, que en los juicios políticos sí somos nosotros los que efectivamente hacemos también las cosas. Distinto a lo que pasa en la prefectura del Guayas, por ejemplo, que ahí la Asamblea lo mismo, hace seguimiento, toma información, tiene que responder políticamente, pero son los alcaldes de la provincia los que se encargan de destituir al funcionario y es la Fiscalía General del Estado la que se encarga de investigar y establecer responsabilidades penales. Entonces la Asamblea Nacional no puede dejar pasar ninguno de estos temas, porque si se utilizaron fondos públicos para una campaña electoral, eso es especulado, es utilizar recursos públicos para desviarlos del tema fundamental en el que tienen que ser utilizados. Así que la Asamblea Nacional, en la Asamblea Nacional usted verá quién encubre y blinda a los ministros y al gobierno, seguramente porque es parte de eso, con muy pocas excepciones, con los votos y con lo que se hace. ¿Insistirá usted con Lourdes Cuesta en el juicio político a María Paula Romo? Sin duda, el juicio está presentado desde hace más de 130 días y el juicio tiene que seguir su curso. Y luego de eso, pues estamos preparando otro que tiene que ver con a que permitió el... Mire, cuando inició el tema de la pandemia, en Guayaquil y en Guaya se conocía de un caso. Ahí se prohibieron los eventos masivos. Cuando conocían de 7 casos, se los volvió a reinstalar. Permitieron que 20.000 personas se unan en un lugar y 13 días después, el tiempo que tiene que ver con donde se incuba la enfermedad, Guayaquil explotó como todos vimos que explotó en el tema de los casos, cosa que no pasó en otras provincias. ¿Por qué? Porque aquí se reunieron 20.000 personas en un evento masivo cuando la ministra de Gobierno levantó esa prohibición. Si hay alguno que quiere liberarla de esa responsabilidad política, pues ahí usted verá quiénes son beneficiarios, cómplices, encubridores o tontos útiles. Muy poquitos podrán tener una razón legítima, porque no la hay. Y luego de eso, pues estamos viendo el tema del reparto de los hospitales. Yo le he explicado por lo menos 5 cosas, 5 escenarios, donde ya hay mucha coincidencia. Si podemos suponer efectivamente que la alterna del señor votó para blindar a la señora Tamainti y luego de eso le dieron un partido político, ¿por qué acá no podemos suponer con exactamente la misma eh, consistencia de que la ministra de Gobierno, después de que la blindaron en el juicio político, pues también repartió una gobernación? Pero es que una sola cosa pudiera ser dudosa, pero es que son varias, pues.
Y la persona que formalmente lleva las relaciones entre la Asamblea y el gobierno es la ministra del Gobierno. Y eso es lo que tiene que establecerse. Es decir, no se puede librar. Hay por lo menos una responsabilidad política de por medio que tendrá que aclarar a la Asamblea cuál es y ha sido su rol en este juego, en este reparto. Sí, el rol ya lo sabemos, ¿no? El rol ya lo sabemos. Yo creo que ella es la responsable por acción o omisión del reparto de los hospitales y los otros contratos. Le acabo de comentar cuáles son todas las razones, todos los escenarios en los que sale su nombre. Y además, no hay otra persona que sea el vínculo entre el gobierno y la Asamblea. Mira, han sido repartidos los hospitales del IES y de la Red de Salud Pública. Entonces, ahí los responsables son la ministra de Salud, la ex ministra de Salud, Andrea Muñoz, el actual, o el señor Granda y el anterior. Ellos dos son los responsables políticos, pero yo no los he visto a ellos dos en la Asamblea Nacional yendo a coordinar votaciones con el bloque de asambleístas o pactar para poner presidente de la Asamblea o para aprobar leyes. Quien así he visto es a la ministra de Gobierno. Y si la ministra de Gobierno, yo no se lo voy a poner así, si ella sabe que fueron los otros dos, pues que lo diga. Pero no puede ser aquí que por un lado se reparten hospitales, se reparten acuerdos, y por otro lado nadie se pregunta quién repartió los hospitales. ¿Cuántos otros asambleístas usted le escucha hablar con esta claridad dentro de la Asamblea Nacional? ¿Cuántos? Yo me pregunto cuántos, no es que, pero la realidad es que para la gente es muy más cómodo quedarse callada y no decir nada, y hacerse de la vista gorda y hacer como que no huelen nada, mirar para otro lado en lugar de hacer su trabajo. Y el trabajo es preguntarse quién repartió los hospitales y luego establecer quiénes son las personas que tienen el poder dentro del gobierno para conversar con actores políticos, llegar a acuerdos, luego concretar esos acuerdos asignando instituciones o contratos. Justamente momentos atrás conversábamos con Fernando Villavicencio, quien también ofrece una entrega periodística para este mediodía sobre el reparto de los hospitales, y él decía que quedan muy pocos, por decir no menos de los que se puede contar con la mano, que no estarían involucrados en la asamblea de este reparto. Finalmente, regáleme su opinión sobre la situación del IES. Nuevamente, quien preside el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Guattet, al igual que en su momento Paul Granda, al igual que los anteriores a él, se ven vinculados a escándalos de corrupción. ¿Es que acaso los ecuatorianos no nos merecemos o no tenemos el derecho de tener un presidente en el IES, esto que es de los ecuatorianos, lejos de ese tipo de escándalos? Sí, el problema del presidente de la República es que él es el gobierno anterior. Es que él es el gobierno anterior. No hay diferencia entre arroz verde claro y arroz verde oscuro. Arroz verde es arroz verde. Y lamentablemente, pues, encubrir a este gobierno es arraigar la impunidad. Y cuando hay impunidad, la corrupción se instala con fuerza. Y yo creo que el presidente de la República simplemente está secuestrado no por nadie especialmente, sino por sus acciones, está secuestrado por su historia, está secuestrado por sus últimos 13 o 14 años, que él fue parte del gobierno de Rafael Correa también. Este verde es uno solo, no hay distinción entre verde claro y verde oscuro, y es una pena que no puedan designar a un ecuatoriano que por lo menos no tenga un escándalo de corrupción atrás. Cierto, muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo y las declaraciones que nos han regalado para la W a través de la frecuencia 90.1 FM. Encantado para servirles, cuídense mucho y Dios mediante estamos acá viéndonos pronto. Seguro que sí. A través de la vía telemática, el asambleísta independiente Roberto Gómez nos ha acompañado. Pausa comercial y volvemos. Inicia publicidad en la W.